Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona, la increíble relación entre Serkan y Özge. Específicamente vamos a hablar de esos momentos en los que Serkan se convirtió en el héroe de Özge, ofreciéndole apoyo incondicional en sus peores momentos. Prepárense para revivir emociones, suspirar y quizás hasta derramar una lagrimita. Si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos sobre tus series y personajes favoritos. Tenemos mucho contenido emocionante por venir. Hoy vamos a explorar la dinámica entre estos dos personajes que nos han robado el corazón a todos. Serkan y Özge, una pareja que, como todas, ha tenido sus altibajos. Pero lo que realmente define su relación es la forma en que se apoyan mutuamente, especialmente cuando la vida les presenta desafíos. Y hoy nos centraremos en esos momentos cruciales donde Serkan se revela como un apoyo incondicional para Özge, esos instantes donde su amor brilla con más fuerza que nunca. Vamos a recordar esos momentos donde Özge se enfrentó a situaciones difíciles, ya sean personales, profesionales o incluso emocionales. Piensen en esos instantes donde la vimos vulnerable e insegura, o incluso al borde del colapso. Y ahora piensen en cómo Serkan, a pesar de su personalidad a veces distante y reservada, apareció como un faro de esperanza, ofreciéndole su hombro para llorar, su mano para levantarse y su corazón para sanar. Uno de los momentos más impactantes que recuerdo es cuando Özge se vio repentinamente enfrentada a la posibilidad de perder su trabajo, ese trabajo que tanto amaba y que representaba tanto para ella. ¿Recuerdan cómo se sentía ella? La presión de mantener a su familia, la incertidumbre sobre su futuro profesional, el miedo a defraudar a aquellos que dependían de ella. Era palpable. La empresa estaba pasando por una reestructuración drástica, y los rumores de despidos corrían como la pólvora. Özge, a pesar de su talento y dedicación, no estaba segura de si su puesto estaba a salvo. Pasaba noches en vela, repasando sus proyectos, intentando encontrar una forma de demostrar su valía, de hacerle ver a la dirección que ella era indispensable. La angustia la consumía por dentro y la idea de tener que enfrentarse a un futuro incierto la aterraba. Y entonces aparece Serkan. No con palabras vacías o promesas falsas, sino con acciones concretas. Él, consciente de la situación por la que estaba pasando Özge, utilizó sus contactos y su influencia dentro del mundo empresarial para averiguar qué estaba sucediendo realmente en la empresa. No le dijo directamente a Özge que lo haría, porque sabía que ella era orgullosa y le costaría aceptar su ayuda. En lugar de eso, investigó en silencio, reuniendo información clave que podría ser útil para ella. Él utilizó sus propias conexiones para averiguar qué proyectos estaban en peligro, quiénes eran los responsables de la reestructuración y qué estrategias podía seguir Özge para proteger su puesto. Después de días de investigación, Serkan finalmente reunió la información que necesitaba y se la presentó a Özge de una manera discreta y sutil. Le aconsejó sobre cómo enfocar la situación, qué argumentos utilizar para defender su trabajo y cómo demostrar su valía ante la dirección. Ese simple acto, ese gesto de amor y apoyo, lo cambió todo. Fue un punto de inflexión para Özge, un recordatorio de que no estaba sola y que tenía a alguien que la amaba y creía en ella, incluso cuando ella misma dudaba de sí misma. Y no es solo ese momento, hay muchos otros ejemplos que demuestran la dedicación de Serkan hacia Özge. Pensemos en cuando Özge se propuso un proyecto personal que la sacaba completamente de su zona de confort. En esa situación, Özge se sentía insegura, temerosa de fracasar y de no estar a la altura de las expectativas. Era un proyecto ambicioso que requería habilidades que ella no estaba segura de poseer. Se enfrentaba a la posibilidad de ser juzgada, criticada y de ver sus sueños desmoronarse. La presión era enorme y la angustia la paralizaba. Pasaba horas pensando en los posibles obstáculos, en los errores que podía cometer, en el ridículo al que podía exponerse. Se sentía abrumada, incapaz de dar el primer paso. Serkan, notando su angustia, hizo algo realmente especial. Él se involucró en el proyecto, no para tomar el control o para quitarle protagonismo a Özge, sino para ofrecerle su apoyo y su experiencia. La ayudó a organizar sus ideas, a definir sus objetivos, a establecer un plan de acción. La acompañó en cada etapa del proceso, ofreciéndole consejos, sugerencias y ánimos. Se convirtió en su mentor, en su confidente, en su compañero de viaje. Él no hizo el trabajo por ella, sino que la impulsó a superar sus miedos,
a creer en sus capacidades y a perseverar ante las dificultades. La animó a salir de su zona de confort, a experimentar, a aprender y a crecer. Esa conversación, ese acto de comprensión, fue crucial para que Ozge superara sus miedos y recuperara su confianza. Es importante destacar que el apoyo de Serkan no siempre es obvio o grandioso. A veces se manifiesta en pequeños detalles, en gestos sutiles pero significativos. Una mirada de aliento cuando Ozge se sentía desanimada, una mano apretada en señal de apoyo durante una presentación importante, una palabra de ánimo en el momento justo cuando dudaba de sí misma. Todas estas pequeñas cosas se suman y crean una base sólida para su relación. Esos detalles, a veces imperceptibles para los demás, eran la prueba palpable del amor incondicional de Serkan. Él sabía que no era necesario hacer grandes declaraciones o regalos extravagantes para demostrar su afecto. Era suficiente con estar presente, con escuchar, con comprender y con ofrecer su apoyo incondicional. Pienso en la vez que Ozge se enfrentó a un conflicto con un compañero de trabajo. Quizás a simple vista no parezca un gran gesto el que Serkan la escuchara pacientemente durante horas, le ofreciera su perspectiva objetiva y la ayudara a encontrar una solución justa y equitativa, pero para Ozge significó el mundo. Ella se sentía frustrada, enojada y herida por la actitud de su compañero. No sabía cómo abordar la situación, cómo defender sus derechos sin crear un conflicto mayor. Se sentía sola, incomprendida y desamparada. La noche que Serkan la escuchó sin juzgarla ni interrumpirla, fue un bálsamo para su alma. Él la dejó desahogarse, expresar sus sentimientos y liberar su frustración. Luego, con calma y objetividad, le ofreció su punto de vista, señalando los errores que ambos habían cometido y sugiriendo posibles soluciones. Fue la confirmación de que Serkan estaba ahí para ella, en las buenas y en las malas, sin importar lo que pasara. Lo que realmente me fascina de la relación entre Serkan y Ozge es que el apoyo es mutuo. No se trata solo de Serkan rescatando a Ozge, sino también de Ozge apoyando a Serkan en sus propios momentos de vulnerabilidad. Ambos se complementan, se equilibran y se fortalecen mutuamente. Se convierten en el refugio seguro del otro, en el lugar donde pueden ser auténticos, vulnerables y aceptados tal como son. Pero hoy, nos estamos enfocando en cómo Serkan se convierte en un héroe para ella. Analizando la personalidad de Serkan, podemos entender por qué sus acciones son tan impactantes. Él no es un hombre que exprese fácilmente sus emociones. A veces puede parecer frío o distante. Pero cuando se trata de Ozge, su amor y su compromiso son innegables. Él está dispuesto a hacer lo que sea necesario para protegerla, apoyarla y ayudarla a superar cualquier obstáculo. Su amor se manifiesta en acciones, en gestos concretos, en hechos que demuestran su dedicación y su compromiso. Él sabe que Ozge es una mujer fuerte e independiente, pero también sabe que necesita su apoyo y su amor para florecer y alcanzar su máximo potencial. Otro momento que no puedo dejar de mencionar es cuando Ozge se sintió abrumada por las responsabilidades familiares y profesionales. En esta escena, vemos a Ozge completamente destrozada, sin saber qué hacer. Se sentía culpable por no poder dedicar suficiente tiempo a su familia, por no poder cumplir con todas sus obligaciones laborales, por no poder cuidar de sí misma. El estrés la consumía, la ansiedad la paralizaba y la tristeza la invadía. Se sentía atrapada en un círculo vicioso sin saber cómo escapar. Y Serkan, sin dudarlo, se acerca a ella y se ofrece a ayudarla con las tareas domésticas, a cuidar de sus familiares, a organizar su agenda y a delegar responsabilidades. Él le recuerda que no tiene que hacerlo todo sola, que puede contar con su apoyo y su amor. La anima a tomarse un tiempo para sí misma, a relajarse, a descansar y a recargar energías. Esa conexión, ese momento de vulnerabilidad compartida, fortaleció aún más su vínculo y demostró la profundidad de su amor. Es importante reflexionar sobre el mensaje que nos transmite la relación entre Serkan y Ozge. Nos enseña que el amor verdadero no se trata solo de momentos felices y románticos, sino también de estar ahí para la otra persona cuando más lo necesita. Se trata de ofrecer apoyo incondicional, de escuchar sin juzgar, de comprender sin exigir. Se trata de ser el faro de esperanza en la oscuridad, la mano amiga en la caída y el hombro para llorar en la tristeza. La relación de Serkan y Ozge nos muestra que el amor es un acto de servicio, de entrega y de compromiso. Es un viaje compartido donde ambos se acompañan, se apoyan y se ayudan a crecer y a ser mejores personas. La relación de Serkan y Ozge nos recuerda que todos necesitamos a alguien que nos apoye en nuestros momentos más difíciles.
Alguien que crea en nosotros cuando nosotros mismos dudamos, alguien que nos impulse a seguir adelante cuando queremos rendirnos. Alguien que nos ame incondicionalmente con nuestras virtudes y nuestros defectos. Y si tenemos la suerte de encontrar a esa persona, debemos valorarla y cuidarla, porque es un tesoro invaluable. Porque el amor verdadero es un regalo precioso, que merece ser apreciado, cultivado y protegido. Ahora, para concluir, quiero recordarles que hemos explorado esos momentos específicos donde Serkan se alza como un pilar fundamental en la vida de Özge. Vimos cómo, a pesar de su fachada a veces distante, su amor se manifiesta en acciones de apoyo, comprensión y protección. Analizamos cómo su presencia y sus gestos, tanto grandes como pequeños, fueron cruciales para que Özge superara sus desafíos y recuperara su confianza. Descubrimos cómo su relación nos enseña la importancia del apoyo incondicional en el amor verdadero. Espero que esta reflexión haya tocado sus corazones y los haya inspirado a cultivar relaciones más significativas y profundas en sus propias vidas. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté creándolo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre la relación entre Serkan y Özge. ¿Cuál es su momento favorito de apoyo mutuo entre ellos? ¿Qué creen que hace que su relación sea tan especial? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones. No olviden compartir sus propias experiencias y reflexiones sobre el amor y el apoyo en las relaciones. Y ahora, el momento que todos estaban esperando, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Tengo muchas ideas emocionantes en mente y no quiero que se las pierdan. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Prometo seguir explorando las relaciones más fascinantes de la televisión y el cine, analizando sus dinámicas, sus desafíos y sus momentos más conmovedores. Nos vemos en el próximo. Adiós.